Bienvenidos todos a la escuela bíblica. Hoy vamos a estudiar nuestra lección número 5, que lleva por título Del Palacio a la Pradera. Les decía hace 8 días cuando terminamos que precisamente este capítulo no fue escrito por la mano de Daniel, sino fue escrito por el rey más grande, y ya eso lo estudiamos en lecciones anteriores, de toda la tierra, Nabucodonosor. Pero vamos con esta introducción que leemos aquí en pantalla. Daniel es el autor del libro que lleva su propio nombre. Sin embargo, el cuarto capítulo es una clara confesión de Nabucodonosor, escrita en forma de carta, la cual Daniel incorporó en su libro a través de una proclamación real. Deseaba que todos los hombres de la tierra supiesen de la experiencia con el Dios de Daniel. Esto es algo súper interesante de cómo se da este capítulo 4. Vemos que Nabucodonosor deseaba que se conociese quién era este Dios y hace este edicto. Este decreto refleja el sentimiento del rey cuando sus facultades mentales fueron completamente restablecidas después de 7 años de locura. El que había sido orgulloso monarca se transformó en un humilde hijo de Dios. En esta historia encontramos profundas lecciones espirituales de cómo Dios manifestó su misericordia a un rey pagano e idólatra. Hoy conoceremos más acerca de la historia del arrepentimiento y conversión de Nabucodonosor. Así que ve, esto está súper interesante. Quédense aquí, no se desconecten. Vamos a seguir estudiando y por supuesto vamos a aprender juntos. Vamos a ir de la mano leyendo estas preguntas, leyendo estos versículos para que podamos entender el capítulo 4 de Daniel, pero nuestra quinta lección de este estudio. Primera pregunta, ¿cuál fue la declaración de Nabucodonosor con respecto a Dios? ¿Qué fue lo que Nabucodonosor dijo? ¿Qué fue lo que él declaró? Y esto lo vamos a leer en el libro de Daniel, el capítulo 4, que es el capítulo de estudio para esta lección, del versículo 1 al versículo 3. Y nos dice lo siguiente, el capítulo lleva por título La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos que él gobernaba, a todas las naciones y todas las lenguas que se hablaran en toda la tierra. Vemos que esta es una carta que llegó a muchas personas sin importar el país y sin importar la lengua, o sea, si hablaban babilonio, si hablaban arameo, cualquier idioma, Nabucodonosor escribió en ese idioma o escribió y se transcribió a esos idiomas. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice Nabucodonosor, no con los demás, no lo que a mí me contó Daniel, no lo que yo he visto en otras personas, no lo que he visto con los hebreos, no. Conmigo, dice Daniel, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Qué bonitas palabras está diciendo Nabucodonosor. Está alabando el nombre de Dios. Está colocando, por decirlo de esta manera, a Dios, está colocando a Dios en un lugar privilegiado, en el trono que Dios y solo Él se merece. Continúa diciendo un comentario acerca de estos versículos. El capítulo 4 inicia con el reconocimiento de la soberanía y el dominio de Dios sobre todos los reinos de la tierra. No solo sobre el reino de Nabucodonosor, sino sobre todos los reinos de la tierra. Este poderoso testimonio fue proclamado a todos los pueblos, lenguas, en un edicto real elaborado por Nabucodonosor mismo. Ahí se escaparon unas letricas que no iban, pero listo. Este hecho es una clara demostración de que Daniel y sus amigos, incluso en condición de cautiverio, influyeron grandemente la corte babilónica y lograron que el conocimiento de Dios llegase a todos los pueblos. Y podríamos decir que ahí tenemos la primera enseñanza. ¿Cuál es la primera enseñanza, amigos que están aquí conectados y que están viendo este video? Donde nosotros estamos, somos un testimonio vivo y claro del amor de Dios. En el trabajo que tú estés, en la escuela que tú estés, en el barrio que tú estés, en la comunidad que tú estés, tú eres un testimonio vivo y nuestro testimonio vivo mostrará a otras personas, a grandes personas como Nabucodonosor, quién es Dios y el papel tan importante que tú y yo conocemos juega
en nuestras vidas. Llegamos a nuestra segunda pregunta de este estudio. ¿Por qué motivo el rey Nabucodonosor se espantó? Ahora ya vamos al versículo 5. Vamos a entender por qué Nabucodonosor explicaba o escribió esta carta. Daniel 4, versículo 5 nos dice lo siguiente. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Algo interesante, un segundo sueño de Nabucodonosor. El primero no lo recordaba, pero este sí lo recordaba. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir entendiendo lo que Nabucodonosor vivió en su momento. Daniel 4:5 nos dice, tuve un sueño que me espantó tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Algo consternado quedó nuestro Nabucodonosor. Pero vamos a ver qué nos dicen los comentarios a estos versículos. Los habitantes de Babilonia creían que todo sueño tenía un significado. Eso ya lo habíamos estudiado en lecciones anteriores. Por allá puedes ir y repasar la lección número 2. Posiblemente por esta razón, Dios empleó más de una vez un sueño como un instrumento para exponer sus propósitos. Dios usaba parábolas y figuras para transmitir sus verdades. Las imágenes ayudaban a recordar tanto el mensaje como su importancia por más tiempo que si se hubiese dado el mismo mensaje de otra manera. Al contrario de lo que ocurrió en el capítulo 2, esta vez el rey se acordaba del sueño, aunque no sabía su interpretación. Entonces estamos viendo, y eso lo leemos en los evangelios con Jesús. Jesús siempre contaba historias, parábolas. Cada vez que le hacían una pregunta, él contaba una historia. De esta forma o esta figura que él utilizaba era una figura que nosotros pudiésemos usar nuestra imaginación para captar mejor la idea y no olvidarla. Él usaba la del sembrador, la del pescador, el buen pastor, siempre usaba esas historias. Bueno, no solo lo utilizó cuando Jesús estuvo en tierra, sino cuando también se lo reveló a ciertos hombres como Nabucodonosor, José y otros más que están a lo largo de la Biblia. Seguimos entonces nosotros ahora deshilando este capítulo tan interesante y viendo por qué Nabucodonosor se hacía estas grandes preguntas. ¿Quiénes fueron llamados nuevamente para descifrar el sueño? Ahora vamos a leer el versículo 7 del capítulo 4. ¿Quiénes vinieron ante el rey nuevamente? Nos dice la Biblia. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y él les contó el sueño, pero no pudieron dar su interpretación. Esto es interesante. Diría un meme que hay por las redes. Si leyera cuántas veces los magos, astrólogos y caldeos, si tuviera una moneda, cada vez que ellos no fueron capaz de descifrar un sueño, ya tendríamos dos. No son muchas, pero es curioso que por segunda vez los magos, astrólogos y caldeos no pudiesen descifrar el sueño. Y ellos obviamente no podían dar su interpretación, porque esa interpretación solo se le revelaría a los hijos de Dios. Y estudiábamos en lecciones anteriores que Daniel, precisamente por ser fiel a Dios, se le había dado ese don, el don de interpretar sueños. Nos dice el comentario. Así como sucedió en el capítulo 2, fueron llamados los sabios, magos, encantadores, caldeos, hechiceros, que son los mismos caldeos, para dar la interpretación del sueño del rey. Como en el capítulo 2, Daniel 4, declara que estas personas no pudieron dar la interpretación al rey. Y una vez más quedó probada la incapacidad humana de revelar los misterios del Altísimo reservados para sí. Esto es algo interesante y hago aquí un pequeño paréntesis. Cuando nosotros vayamos a la Biblia y vayamos a estudiar la Biblia, cuando tú abras esos pasajes donde están esas promesas, donde están esas indicaciones, donde están esas historias, donde están esas profecías, donde están esas parábolas, la única forma de entenderlas 100%, aparte de tener un buen diccionario, un buen comentario, ¿cierto? Es orar, pedirle a Dios discernimiento. Leíamos en lecciones anteriores. Yo cito mucho las lecciones anteriores para que vengan a ustedes esas preguntas y esas frases. Nos decía la primera lección que nosotros debemos orar a Dios porque el mismo Dios que reveló a través del Espíritu Santo las Escrituras revelará a nosotros las interpretaciones. Cuarta pregunta. Describa el sueño del rey Nabucodonosor. Aquí vamos a ver
¿Qué era lo que describía el sueño de Nabucodonosor? ¿Qué era lo que significaba? O bueno, ¿qué fue lo que Nabucodonosor de esto soñó? Vamos a leerlo desde el versículo 10 hasta el 17. Nos dice así las Sagradas Escrituras. Recuerden que estos textos usted puede ir y compararlos. Yo los estoy tomando de la Reina Valera 95, pero tú puedes ir a la Biblia de tu elección, aunque hay muchas traducciones, bueno, casi todas dicen lo mismo o todas dicen lo mismo en diferentes palabras. Esa es la frase correcta. Nos dice Daniel 10, Daniel 4, 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, decía Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Esto era un árbol inmenso, la copa, o sea, la altura del árbol llegaba hasta el cielo y era tan alto que se lograba ver hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había el alimento para todos. Debajo de él, a su sombra se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo y se mantenían de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo, clamaba fuertemente y decía. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a recordar esa estatua que Nabucodonosor vio en el primer sueño y era la cabeza, era él y era una cabeza de oro. Eso significaba un reino de abundancia, un reino grande, majestuoso, poderoso y justamente el segundo sueño nos confirma ese primer sueño, la grandeza de Nabucodonosor, el poder que había. Saben, un reino como el de Nabucodonosor no se va a volver a ver, no porque no haya la capacidad de gobernar y conquistar, sino por lo bonito que podríamos decir, por lo grande, por lo pacífico que llegó a ser en algún momento Nabucodonosor. Vemos que muchas personas, muchos reinos, representados esta vez como animalitos, vivían bajo ese gran árbol. Continuamos leyendo. Derribad el árbol y cortad sus ramas. Quitad el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ese árbol imponente, ese reino iba a sufrir un gran golpe. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Wow, este sueño es bastante fuerte y podríamos creer que tal vez los caldeos, magos y astrólogos no querían dar una interpretación porque sabían lo que esto significaba. O bueno, eso solo son alusiones a lo que leemos en la Biblia. Nos dice el comentario. El rey Nabucodonosor soñó con un árbol grande que estaba en medio de la tierra y llegaba hasta el cielo. Todos los seres vivientes vivían de él. En su follaje las aves construían sus nidos y debajo de él los animales del campo encontraban sombra. Un árbol grande, inmenso, rico, que podía subsistir, que podía ayudar a muchas personas. Mientras tanto, un santo que descendió del cielo cortó el árbol dejando solo la raíz y parte del tronco atado con cadenas y permaneció así por 7 tiempos. No se preocupen, tal vez es un poco confuso, pero vamos a ir estudiando y desarrollando este capítulo y la idea es que lo podamos entender, así que no te desconectes y sigamos avanzando. Surge, obviamente, la siguiente pregunta. Según la interpretación dada por Daniel, ¿qué sucederá con el rey? Capítulo 4, versículos 20 al 22 y el versículo 25. Hoy vamos a leer un poquito porque este capítulo tiene la particularidad de que en el mismo se encuentra tanto el sueño como su interpretación. Dice así la Biblia: el árbol que viste, le dice Daniel, que crecía y se hacía fuerte,
cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces Daniel está diciendo, efectivamente, la cabeza de oro eres tú, efectivamente, este árbol eres tú. Nos dice el versículo 25 que te echará de entre los hombres y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcan que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que le da a quien lo quiere. ¿Saben? Hay una estrategia psicológica para dar malas noticias o para regañar o para llamar la atención y se llama la técnica sándwich. La técnica sándwich consiste en 3 pasos, como un sándwich: pan, su rellenito y pan. Número 1, decimos algo bueno, algo positivo, algo que a la persona le diga, sí, claro, me siento orgulloso de eso. Y justo en la mitad damos el regaño, damos el consejo, damos la sentencia, damos la aclaración, damos como lo negativo. Bueno, Daniel está usando esta misma técnica de sándwich, algo bueno, lo malo y después nuevamente lo bueno. Nos dice el comentario a estos versículos. Dios predice mediante un sueño que Nabucodonosor será cortado. Esto es interesante. De su reino y vivirá como un animal durante 7 años. En profecía, que nosotros ya lo estudiamos en lecciones anteriores, tiempo es igual a un año, o si no lo podemos comprobar entre tantos versículos, pero especialmente en Ezequiel 4:6. ¿Sabe? La sentencia era tajante para Nabucodonosor. Su reino iba a ser cortado por 7 años. La Biblia nos dice por 7 años, 7 tiempos, 7 años, 7 días, 7 años. Podemos repasar esto en lecciones anteriores. Y ahí quedó la interpretación del sueño de Nabucodonosor dada por Daniel. ¿Qué declaración del rey le acarrió el juicio divino? ¿Sabe? Nosotros los humanos tenemos esa bella cualidad de que Dios nos está diciendo, no hagan eso, y nos advierte, nos muestra el camino, nos dice las consecuencias, nos regala un plan de acción, pero nosotros no hacemos caso. Y si tal vez no creemos esto, bueno, vamos al libro de los jueces, ahí vamos a ver cómo Dios guía a su pueblo y el pueblo hace todo lo opuesto a lo que Dios le está diciendo. ¿Qué declaración del rey le acarrió ese juicio de 7 años? Vamos a leer el versículo 30 y 31 de Daniel 4. Nos dice la Biblia lo siguiente. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Gray, Nabucodonosor dijo esas palabras, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nos dice la Biblia en el versículo 31 que no había terminado de hablar. Aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo, así te dice rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Amigos, cuánta soberbia. Este hombre había visto la mano de Dios, la grandeza de Dios, mostrándole sueños de su reinado y cómo iba a suceder esto, a acontecer, cómo iba a perecer su reinado, mostrándole a través de los 13 hebreos en el horno de fuego que él tenía gran poder. Y Nabucodonosor dice estas palabras y no había terminado de decirlas y ya había caído sobre él la sentencia. Nos dice el comentario. Nabucodonosor fue exaltado al máximo según la gloria humana. O sea, Nabucodonosor fue grande. Incluso en la profecía de Ezequiel fue llamado Rey de Reyes. Eso lo leemos en Ezequiel 26:7. O sea, las profecías sobre Nabucodonosor ya decía que él iba a ser un gran rey. Aunque algunas veces atribuyó a Dios la gloria de su reino, permitió que, mire, pongan atención, permitió que el orgullo y el deseo de exaltación dominase su corazón. ¿Saben? El orgullo y el deseo de exaltación es lo mismo que llevó el pecado de Adán. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro orgullo y con ese deseo de ser grandes. Nos continúa diciendo el comentario.
En el exacto momento en el que el rey se enorgullece por las maravillas de la ciudad de Babilonia que él habían construido y del poderío de su reino, vino el juicio del cielo y transformó su corazón de hombre en un corazón de animal. Fue este mismo sentimiento de orgullo y presunción por el cual Lucifer fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12 al 14 nos habla de esta historia de Lucifer. Nos dicen los historiadores, los grandes hombres que han estudiado la Biblia, que Nabucodonosor iba paseándose por uno de los grandes balcones de su palacio. ¿Saben? Los jardines de Babilonia se creen que eran los más hermosos que han habido en la tierra, pertenecen a las maravillas del mundo antiguo. Y ahí Nabucodonosor, viendo esa belleza que él había construido con sus manos, como lo dice la Biblia, recibió la condena. ¿Saben? Tener riquezas, posesiones, muchas cosas a nuestro cargo, prosperidad, no es mala. El problema es cuando olvidamos quién nos ha permitido eso. Nabucodonosor lo olvidó, Satanás lo olvidó. Entonces, de Satanás ya sabemos las consecuencias y de Nabucodonosor las estamos leyendo justo ahora. Mantengámonos humildes, devotos a Dios y seremos prosperados en todo lo que hagamos, dice la Biblia. Siguiente pregunta. Después de 7 años de locura, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Leíamos en versículos anteriores que Nabucodonosor esto se convirtió en un animal. Aunque la Biblia no da gran indicio de qué fue, hoy nosotros sabemos, gracias a la ciencia, que él lo que sufrió fue un trastorno en su mente, que lo llevó a funciones muy remotas o muy básicas de nuestro cerebro, tanto así que era una persona loca, que se alimentaba, era de pasto, estaba ya con los animales, de hecho dice que estaba en una pradera. Nabucodonosor cayó en locura. Pero después de 7 años, ¿qué fue lo que sucedió con él? Vamos a leer el versículo 34 y 37 del capítulo 4 de Daniel, que es nuestro texto de estudio para hoy. Al fin del tiempo, dice el mismo Nabucodonosor, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Qué interesante. En un momento de cordura de Nabucodonosor, en un momento de lucidez, él mira al cielo y dice, alabado sea el Señor, que ha dado todo lo que yo tengo. Y entonces esto glorificó al que vive para siempre. Su dominio, dice Nabucodonosor, es sempiterno, es para siempre su reino por todas las edades. Considerados como nada, son los habitantes de toda la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Saben, estas palabras son interesantes porque digamos, ok, qué miedo, Dios nos considera como nada. Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Dios da órdenes y hay que cumplirlas. Y sí, pero aquí estamos viendo a un rey que tenía la capacidad de ordenar lo que quisiera, que tenía la capacidad de pedir lo que él quisiera y se le era dado. Bueno, él está comparando ese gran poder que tiene con el de Dios y dice, tu poder es mucho más grande que el mío. Y si a mí me obedecen solo con hablar, ¿cuánto más a ti, Señor, Dios del Altísimo? Dice Nabucodonosor. El versículo 36 nos dice, en el mismo tiempo mi corazón me fue devuelto, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. Algo interesantísimo, algo importantísimo. Vemos que Nabucodonosor alaba a Dios y todo su reino le es restituido y mayor grandeza. Gran enseñanza aprendemos aquí de cuando somos fieles a Dios y reconocemos que Él es dueño de todo. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahora Nabucodonosor ha entendido la grandeza de Dios. Ahora Nabucodonosor sabe muy bien quién es Dios y él lo alaba. Él le entrega su vida en ministerio a Dios. Dice, ya no tengo más dudas, ya no voy a poner más pruebas, yo ya no soy el más grande es Dios, porque Él me ha permitido conocer, podríamos decirlo de esta manera, su ira. Cuando nosotros andamos en soberbia,
Jehová Dios nos puede humillar. Nos dice el comentario a estos versículos. Nabucodonosor reconoce que el señorío es de los cielos y que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El mismo rey que en el pasado había sido orgulloso, tirano, se transformó en un humilde hijo de Dios, sabio y compasivo. Finalmente aprendió la lección que la verdadera grandeza consiste en reconocer y glorificar al único Dios verdadero. Es Dios quien domina sobre reyes y reinos y puede humillar a los que andan con soberbia. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo reconociese la justicia divina se había cumplido. Esta proclamación pública, en la cual Nabucodonosor reconoce la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, es el último acto que las Sagradas Escrituras registran de su vida. Después de esto ya no sabemos más de Nabucodonosor, no sabemos cómo murió, no sabemos qué más sucedió, pero sabemos que este hombre fue fiel. Y tenemos comentarios a través de la Biblia, a través de comentario bíblico, que nos dicen que Nabucodonosor se ganó su puestico en el cielo, por decirlo de esa manera. Nabucodonosor alabó a Dios, tuvo una entrega tan sincera que Él estará con todos los fieles de Dios cuando Él venga. Mis apreciados amigos, no importa en el lugar que nosotros estemos, no importa si somos esclavos como Daniel, no importa si somos jefes como Nabucodonosor, no importa el lugar en el que nosotros nos encontremos, siempre debemos darle la gloria y la honra a Dios. Ténganlo por seguro, mis apreciados amigos, mi apreciado hermano que estás viendo este video y estás conectado a esta clase. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Él es bueno para con nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Él es bueno con cada uno de nosotros. Él nos hace esto quedar bien ante las demás personas, aunque no lo parezca. Cuando nosotros somos fieles en el trabajo, somos bien recompensados. Cuando nosotros somos fieles en nuestros estudios, somos bien recompensados. Mantengámonos fieles a Dios, fieles, como la brújula del polo, ¿cierto? Como el norte, siempre fiel. De hoy en 8 tendremos la oportunidad de estudiar la caída de Babilonia y precisamente vamos a ver eso. ¿Qué pasa cuando un rey es soberbio? ¿Qué pasa cuando tomamos en juego las cosas de Dios? ¿Qué pasa cuando no reconocemos el poder? Así que yo te invito a que te quedes aquí con nosotros para estudiar esta siguiente lección. Que Dios te bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Recuerda, sé fiel.